se caiga otra vez hacia abajo. Si bien por una milésima de segundo está detenido, podemos decir que en ese tiempo no está en equilibrio. ¿Por qué? Porque te imaginas un vector hacia abajo que es su peso, pero nadie hacia arriba jalándole, ¿no? Para equilibrar. Entonces, como no equilibra a nadie, está en desequilibrio, y ese desequilibrio hace que vuelva a caer. ¿Qué pasaría si estuviera en equilibrio? Se quedaría ahí arriba, no bajaría. ¿Se entiende? Esa es la definición que entendemos de equilibrio. Puede que esté en reposo. Imaginen estas masas de aquí de la izquierda, están en reposo, no se están moviendo. ¿Y están en equilibrio? Sí, porque miren, transcurre el tiempo y siguen en esa posición. Entonces, si bien están en reposo, también están en equilibrio. Pero esta masa aquí arriba, en este punto, ¿está en reposo? Sí, pero no está en equilibrio. ¿Por qué? Porque pasa un tiempo y se cae. O sea, ¿y por qué se cae? Porque está en desequilibrio. Si hubiera una fuerza que está jalando hacia arriba, una cuerda, por ejemplo, nunca se caería, entonces estaría en equilibrio. ¿Se puede entender esa definición? ¿Qué dice? Sí, Inge. Gracias. Inge. Sí. Bueno, gracias. Si se entiende, eso es lo que queremos. Y por favor, no se sientan incómodos. Si algo de lo que nosotros conocemos en nuestro cotidiano no coincide con las definiciones en física. Claramente las definiciones en física no tienen una estructura diferente. O sea, no son necesariamente las mismas que hemos aprendido en el cotidiano, en el diario vivir, ¿no? En física, el trabajo, el equilibrio, etcétera, se definen de una manera muy propia y particular para la física, ¿no? Entonces, no se van a incomodar con las definiciones que se dan. Esas son las que se manejan en la física, ¿ya? Bueno, a partir de ello, vamos a hacer algunas definiciones que son importantes. Vamos a entender a la fuerza como cualquier acción o influencia que puede alterar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo. Esta acción puede ser de contacto o también a distancia. ¿Ya? O sea, hay una fuerza, si existe una fuerza, esta puede originar el estado de movimiento, que se detenga o que se mueva un cuerpo, a distancia o en contacto. Pueden notar en la definición que vamos a dar de peso como la fuerza que actúa entre dos masas no es a contacto. Miren, esta va a ser la masa de la Tierra y esta masa cualquiera, una masa como la que podemos poner en la proximidad de la Tierra, ¿no? Cualquier masa. Esta masa de la Tierra interactúa con esta otra masa a distancia. Se dan cuenta que hay una distancia aérea que las separa. Y nada más por el hecho de que son masas, existe una fuerza de atracción entre las masas. Es la fuerza de atracción gravitacional. Y uno dirá, entre mi persona y mi compañero que está al lado en otro asiento, ¿existe la fuerza de interacción gravitacional? Sí. La fuerza existe entre dos masas presentes. Entre esta mano y la otra hay una fuerza de atracción gravitacional debido simplemente a la masa. O sea, dos masas presentes inmediatamente presentan fuerzas de atracción. No importa de qué masas me estés hablando. Pero claro, no andamos pegados a los demás. ¿Por qué? Porque esta fuerza no es grande. Es una fuerza pequeña, no alcanza a moverse. Pero mira, si la Tierra es tremendamente grande, su masa es también enorme. Entonces, esta masa de la Tierra sí, al interactuar, vemos que la fuerza es la misma fuerza de acción y de reacción. A toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud y dirigida a parte contraria. Entonces, con la misma fuerza que la Tierra atrae a esta masa, con esa misma fuerza esta masa atrae a la Tierra. Pero la Tierra no se mueve, ¿por qué? Porque es muy grande. En cambio, esta otra masa sí se va a mover. Y nosotros a ese moverse le llamamos caerse, ¿no? Uno se cae hacia la Tierra. ¡Pum! ¿Por qué? Por esta fuerza de atracción. Pues se ha definido, se ha investigado, y obviamente uno tenemos la idea de Newton,
estableciendo esta relación para la fuerza de interacción gravitacional. Dice, es igual a una constante, que es la constante de gravitación universal. La masa de la Tierra, la masa que está en su proximidad y la distancia al cuadrado. O sea, esta distancia es la que define la magnitud de la fuerza, inversamente proporcional al cuadrado. Mayor distancia, menor fuerza. ¿Hasta ahí está bien? Entre mayor distancia, menor es la fuerza. Pero si las masas crecen, entre más grandes las fuerzas, más grande la fuerza de interacción. ¿Ya? A esta expresión, miren, constante de gravitación, masa de la Tierra y R al cuadrado, a toda esta parte, se le conoce como gravedad. Esa gravedad que tantas veces hacen mención. ¿Cuánto vale la gravedad? 9.81. ¿Dónde? A nivel del mar. Esa gravedad, esa, es igual a la constante gravitacional, la masa de la Tierra, la distancia a la que estás calculando. ¿Puedes calcular mediante esta expresión la gravedad en la Luna? Sí, la constante de gravitación universal, la misma, la masa de la Luna y la distancia respecto de su superficie hacia el lugar donde quieres averiguar. Obviamente estamos diciendo que la distancia a nivel del mar es una y en Oruro esta distancia es 3.706 metros, ¿no es cierto? Entonces, hay pues diferentes valores para la gravedad a diferentes alturas. La gravedad no es una constante. Si bien utilizamos 9.81, eso es un valor para el nivel del mar. Los laboratorios de la materia les van a mostrar cómo la gravedad es 9.76 para Oruro, ¿no? En los cálculos nosotros vamos a seguir utilizando 9.81 para no incomodar. Y la constante, perdón un segundito, tenga la amabilidad de comprenderme. Bien, mil disculpas. Estábamos hablando de que la constante de gravitación universal está definida y bueno, el peso va a ser entonces la masa por la gravedad, donde la masa es la masa de este cuerpo que está en torno de la Tierra y el resto se le denomina gravedad. Entonces, esta fuerza de interacción gravitacional había sido el peso que es igual a la masa por la gravedad. Y la gravedad que normalmente colocamos 9.81, ¿no? A eso le denominamos peso. También otro concepto que ya hemos analizado anteriormente y es la fuerza de rozamiento. Pero esta es la fuerza de rozamiento estático. ¿Por qué? Porque el cuerpo no se va a mover gracias a la acción del rozamiento. Entonces, ¿y hay un rozamiento dinámico? Sí, porque cuando el cuerpo se está moviendo y se está deslizando, aún así hay una fuerza de posición gracias al rozamiento. Se llama la fuerza de rozamiento estático o dinámico, ¿no? Si el cuerpo está en movimiento, la fuerza de rozamiento se llama fuerza de rozamiento dinámico. Y la fuerza de rozamiento estático es cuando el cuerpo no se está moviendo. Entonces, imaginen por un momento que van a empujar un carro cuya batería se ha descargado. ¿Ya? Le van a ayudar a su amigo a empujar. Entonces, cuando estás iniciando mover el cuerpo, es difícil, ¿no? O sea, iniciar el movimiento de ese carro es difícil. En ese momento está actuando la fuerza de rozamiento estático. Cuando ya logras mover el carro, pareciera que hubiera disminuido su peso porque ya puedes moverle y hacerle inclusive a mover con mayor velocidad. Es que luego de vencer el rozamiento estático, la superficie, aunque sea la misma, pues ya opone un rozamiento dinámico que es menor. ¿Ya? Entonces, si este cuerpo se está moviendo hacia la derecha, aparece una fuerza de rozamiento que se opone. Miren, este vector está en contra del movimiento. Y esa fuerza de rozamiento estática se relaciona, al igual que la fuerza de rozamiento dinámica, por el ángulo de rozamiento
Y la tangente del ángulo de rozamiento se conoce como coeficiente de rozamiento estático. Si este valor de coeficiente de rozamiento multiplicamos por la normal, entonces la fuerza de rozamiento estática es coeficiente de rozamiento por normal. O sea, es como les decía, es igual que analizar la fuerza de rozamiento dinámica. Solo que utilizas el rozamiento estático cuando te dicen que el cuerpo no se está moviendo, y utilizas el rozamiento dinámico cuando te dice el cuerpo se está moviendo. Es la diferencia. Entre el coeficiente de rozamiento estático y el coeficiente de rozamiento dinámico, el mayor es el estático. El coeficiente de rozamiento estático es mayor que el coeficiente de rozamiento dinámico. Otra de las cosas que es importante analizar es la fuerza elástica. Ustedes conocen un resorte cualquiera, y si jalan el resorte a una distancia X, notarán que hay una fuerza que se opone, ¿no? Imaginen que este sea un resorte que estaba de esta longitud y le jalas una distancia X. Al jalar vas a notar cómo el resorte quiere volver a su posición, ¿no ve? Esa fuerza es la fuerza elástica, que analizada por Hooke tiene una constante. Cada resorte tiene un valor de constante, la constante elástica. Y X es la distancia que o bien estiras o bien comprimes, porque si el resorte lo comprimes, vas a notar que hay una fuerza que quiere volver a su sitio el resorte. Entonces, X es la distancia de compresión o bien de elongación del resorte. Y en esas condiciones, este valor de fuerza elástica es igual a la constante del resorte por la compresión o elongación, conocida como la ley de Hooke. Entonces tú sabes que un resorte presenta una fuerza, pero si está en su posición de equilibrio estático, quiere decir que el resorte está ahí sin que lo jales, pues no hay ninguna fuerza presente, salvo que le estires. Cuando le estiras una distancia X, la fuerza del resorte para volver a su posición se establece a partir de esta ley de Hooke, que dice, depende de la constante del resorte y la distancia que has estirado o comprimido. Dentro del análisis de la estática y el equilibrio de los cuerpos, es necesario reconocer que existe carga distribuida, en cuyo caso nos están diciendo cuánta carga tiene, por ejemplo, por unidad de longitud. Y aquí podemos ver esta barra. Sabemos que hay un punto en el que consideramos que está concentrada toda la masa del sistema, pero no, eso no quiere decir que cada pedacito de esta barra no tenga su propio peso. Y la carga puede estar longitudinalmente distribuida por un factor que se llama la carga, que nos dice cuánta carga por unidad de longitud está distribuida en esta barra. Se puede obtener para trabajar ya y calcular reacciones, etcétera. Toda esta carga se tiene que reemplazar por una sola, que se aplica al centro de masa del sistema, que en este caso sería a la mitad de la barra. Entonces, toda esta carga Q minúscula puede reemplazarse por una carga total aplicada al centro de masa. O sea, esta es una carga distribuida y el valor de la carga que reemplaza todas estas es igual a la carga distribuida por la longitud. Si multiplicas carga por longitud, nos va a dar en newtons el valor de la carga que reemplaza toda esta. Entonces, esta fuerza Q se reemplaza en este punto. Esa es la posibilidad de trabajar con cargas distribuidas, que no son siempre uniformes. Imaginen, puede ser que esta barra tenga carga distribuida de esta manera. O sea que aquí es más pesado y en este otro caso es más liviano, para decirlo de una forma, ¿no? Entonces puede suceder que eso esté presente, en cuyo caso toda esta carga distribuida tiene que reemplazarse por una fuerza total que además se debe aplicar al centro de masa. O sea, ya esta figura no es a la mitad del centro de masa, sino desplazada a un tercio de la altura medida desde la base. Y ojo, el valor de la carga total, o sea, del peso total Q, es igual a la cantidad de carga distribuida por la longitud sobre 2, en este caso. ¿Por qué?
pues es como si lo hubieras partido en dos todo esto y solo la mitad nomás vamos a actuar. Estos son ejemplos que luego vamos a utilizar. Ya no se preocupen. Si hay algún ejercicio en el que entre carga distribuida, nosotros vamos a trabajar el cálculo de la carga, etc. Hoy solo vamos a ver conceptos generales para que podamos utilizar después en nuestra resolución de problemas, ¿ya? Hay diferentes cargas, como en este caso, ¿no? Hay una función, ya no sabemos cómo es esta curva, que nos dice cómo está distribuida esta carga. Esto es resultado de que, imaginen, puedan estar sustentando un puente con un cable y entonces las cargas son diferentes en cada caso. Pueden ser diferentes situaciones. Pero de todas maneras, cuando la carga es distribuida, lo que hay que lograr es que toda esta carga se reemplace por una sola y se aplique en un punto determinado que es el centro de masa. Para ello, en casos generales, hay que integrar Q por diferencial de X. Por eso este es un tema un poco particular, pues ya se trata de especialidades. Nosotros no vamos a llegar a este nivel, pero hay que aclarar que existe. Bien, para el equilibrio de la partícula, si estuviéramos hablando de este punto, lo único que necesitamos es que la suma de fuerzas en X, en Y y en Z sea cero. Esa es la condición de equilibrio de la partícula, ¿de acuerdo? Si la suma de fuerzas que se aplican a este puntito, porque es un puntito, ¿no? Pueden estar actuando muchas fuerzas, pero si la suma de fuerzas en X, en Y y en Z es igual a cero, pues esa es una condición de equilibrio para la partícula, considerada como un puntito. Vectorialmente se dice sumatorio de fuerzas igual a cero. Ojo, miren, aquí dice con vector, con flechita está. Este vector es que tiene componentes en X, Y y Z, por eso se escribe a veces solamente la suma de fuerzas igual a cero. Y en otros dicen, pues la suma de fuerzas en X, en Y y en Z igual a cero. Sí, pues, esta es información vectorial. En cambio, aquí te dice en X, en Y y en Z debe ser cero. La suma de fuerzas sobre cada uno de los ejes debe ser cero. Y con ello, suficiente para que la partícula no se mueva, ¿ya? Digamos, ¿qué pasa si estamos con un sistema simple, nada más en el plano? Entonces el plano ya no toma el eje Z y nos dice, entonces solo puedes moverte en X y Y. Entonces la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y también debería ser cero si quieres que el sistema esté en equilibrio. Pero además, el cuerpo no debería estar rotando. O sea, la suma de torques también tiene que ser cero, ¿no? En X cero, en Y cero. Su suma de fuerzas en X y en Y debe ser cero, pero además no debe estar rotando. Por tanto, la suma de torques debe ser cero. Eso cuando el sistema está en el plano. Ahora vamos a ver algunos apoyos y sus condiciones de equilibrio. Pueden ustedes notar que esta barra tiene apoyos y de acuerdo con el tipo de apoyo, miren, esto es como si tuviera rueditas aquí a la derecha. Entonces quiere decir que no hay oposición en el eje X. Su reacción solo va a ser perpendicular. Pero si este punto es articulado, entonces tienes dos reacciones en X y en Y, ¿no? O si simplemente apoyado, igual dos acciones, RX, RY. ¿Cuántas incógnitas tienes? 1, 2 y 3. 3 incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones te permite el sistema? Sumatorio de fuerza en X, sumatorio de fuerza en Y y sumatorio de torques. 3. Entonces tienes 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Tenemos aquí otro sistema donde en el muro está empotrado y como está empotrado tienes dos reacciones. Y en este otro punto, en este apoyo, tienes dos reacciones. Conclusión, tienes 4 incógnitas, pero 3 ecuaciones no más. Sumatorio de fuerza en X 0, sumatorio de fuerza en Y 0 y sumatorio de torques. Finalmente veremos un último ejercicio en el que sus apoyos solo tienen reacciones perpendiculares, o sea, tienes 2 incógnitas, pero tienes
tres ecuaciones, o sea, sumatoria de fuerza en X igual a 0, en Y igual a 0 y torque es igual a 0. Eso nos da lugar a la siguiente apreciación. Si el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas, el sistema es estático, o sea que el de la izquierda es un sistema estático. Si el número de ecuaciones es menor que el número de incógnitas, el sistema se denomina hiperestático. Y si el número de ecuaciones es mayor que el número de incógnitas, el sistema se denomina hipostático. En lo que corresponde a nuestra materia, nosotros vamos a analizar temas de sistemas estáticos, ¿no? Donde el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. ¿Bien? Bien. Un sistema simple, pero en el espacio, porque lo que hemos visto hace rato es el plano. En el espacio, un sistema cualquiera como este debe dejar de moverse, o sea, quiero decir, no dejar de moverse, sino la suma de fuerzas en X, en Y y en Z debe ser cero, pero además no debe haber tendencia a rotar respecto de ningún eje. Conclusión, sumatoria de fuerza en X, en Y y en Z igual a cero, y sumatoria de torques respecto de cualquiera de los ejes también es igual a cero. Esto, si el sistema ya es espacial, nos permite entonces encontrar las condiciones de equilibrio para un cuerpo de esta naturaleza. Terminando ya nuestra sesión de estática, ¿no? De conceptos relacionados con el equilibrio, tendríamos que reconocer y recordar los vínculos en el plano. O sea, en el plano puedes tener este tipo de apoyo, es un apoyo fijo. Si es un apoyo fijo, entonces tienes dos reacciones, X y Y. Entonces tienes dos incógnitas que son X y Y. Si el apoyo es móvil, eso quiere decir que es articulado, ¿no? O bien, perdón, el apoyo móvil dice aquí, en este punto, esto es fijo, pero aquí abajo el apoyo se puede desplazar. Entonces, en ese caso, es como si no hubiera rozamiento y lo que tienes simplemente es una reacción perpendicular, ¿ya? Una incógnita. Si este punto estuviera empotrado en el muro, etcétera, entonces, además de la reacción X y Y, hay una tendencia a rotar, por tanto, tienes tres incógnitas, ¿ya? Rx, Ry y el torque. Y aquí sí, esta es una articulación, quiere decir que esto se puede mover como una rodilla, y en ese caso tienes dos incógnitas nomás, Rx y Ry. ¿Por qué hacemos esto? Porque en base a esta información que acabamos de compartir, recién vamos a poder resolver ejercicios, ¿ya? Necesitábamos algunos conceptos como estos que hemos dicho, ¿no? De los torques. ¿Y qué es un torque? La tendencia a rotar que presenta un cuerpo, ¿no ve? Y el torque es fuerza por el brazo. Entonces, para consolidar esos conceptos tenemos que hacer nomás algunos ejercicios. Vamos a comenzar con un ejercicio o dos, veremos cómo nos da el tiempo, ¿ya? Hasta aquí ya está claro, no hemos profundizado prácticamente nada, son conceptos que ya los hemos analizado antes, pero que los hemos relacionado con la condición de equilibrio, ¿no? Los apoyos y las reacciones hemos analizado y lo único que estamos adicionando tal vez son las condiciones de equilibrio. ¿Alguna consulta? Van a repasar. Les he mandado estos apuntes a la plataforma Moodle. Entonces, el PDF está disponible y todo lo que está escrito acá, pues está también en sus apuntes un poco más ampliado, ¿no? ¿Se entiende? Tenemos todavía unos minutos, avanzaremos, por favor, unos cuantos ejercicios.
Perdón, ¿se me escucha? Sí, ingeniero. Sí, Sí, se escucha. Voy a compartirles unos ejercicios para que podamos ver hasta dónde llegamos, ¿ya? Eso es lo que estoy queriendo hacer. Uno de los ejercicios que es clásico es encontrar las coordenadas del centroide de una superficie. Nos dicen, este es el ejercicio, miren, esta figura que está achurada, o sea, la parte que está rayada, solo de esa parte necesitamos, dice, encontrar las coordenadas del centroide. Entonces, este es un tipo de ejercicio que es importante aprender a hacer. ¿Cómo se resuelven estos problemas? Primero se traza una tabla, ¿ya? Y establecemos el número de figuras presentes. Noten que uno puede identificar una figura que es un cuarto de circunferencia, aquí, un cuarto de circunferencia, y otra figura que es una semicircunferencia. Entonces, yo puedo identificar dos figuras, una que es un cuarto de circunferencia y otra que es una semicircunferencia. Identificadas dos figuras, las particularizamos. Eso quiere decir que la primera figura va a ser este trozo, ¿notan? Y cuyo radio, digamos, es 2R. Y la otra figura es este trocito. En esta tabla, uno ubica la figura y también el sistema de referencia. Mira, el eje X y el eje Y están como les estoy mostrando acá. Eso es importantísimo. Para esta figura, que es la semicircunferencia, también el eje X y el eje Y y la figura, ¿ya? Entonces, cuando ya tienes ello, para encontrar las coordenadas del centroide, decimos que a la figura grande le voy a quitar la figura pequeña y me va a quedar esta que está achurada. Esa es la idea, se llama superposición de efectos. Entonces, voy a calcular con el centroide de esta figura, pero para esta figura yo ya debo conocer cuál es el valor del centroide de este puntito rojo. Este puntito rojo es el centroide de la figura. Y esto ya tienes que tener en tablas. Recuerden que en el PDF que les he enviado está una tabla de centroides, ¿no ven? Entonces, ¿cuánto vale para este punto? El centroide es 4R sobre 3pi. Y miren, para el sistema X y Y de la figura, este es el origen. Entonces, la distancia X es negativa y la distancia Y es positiva. ¿Cuánto vale el X? Menos 8R sobre 3pi. Esta partecita, en general, la fórmula es 4R sobre 3pi. Pero el radio vale 2R, entonces 4 por 2R es 8R. El signo negativo viene, perdón, considerando que está hacia la izquierda, por eso es negativo en X. Positivo hacia arriba también vale 4R sobre 3pi, pero positivo. Pero como el radio es 2R, se vuelve 8R sobre 3pi. Estamos hablando de esta figura y la ubicación de este puntito. De eso habla esta tabla. ¿Y cuánto vale el área de esta figura? Pues miren, el área de una figura completa es pi por radio al cuadrado. Si lo divido entre 4, porque este es un cuarto de la circunferencia, sería pi por el radio al cuadrado dividido entre 4. El radio al cuadrado va a ser 4R al cuadrado y entre 4 se va a ir con el 4 y me queda pi por radio al cuadrado. Adelante. Hola. Johnny, ¿decías algo? ¿Hay alguien que quiera decirme algo? Valente. Valente, ¿no quiere decirme nada? Valente marca. No está, ¿no? En clases, Valente.
Ingeniero, yo no dije nada. Estaba atendiendo a la clase. ¿Estás escuchando música? No, ingeniero. Ah, ya. Listo. Pues pensé que alguien estaba haciendo una consulta, por eso he detenido la clase. Lo mismo tenemos que hacer en esta otra gráfica, ¿ya? Ojo, esta es una pregunta clásica, quiero decir, siempre nos van a preguntar en el problema de dinámica determinar centroides, ¿ya? En estática también. Miren, de la otra figura hay un puntito que es el centroide. ¿Cuánto vale el punto en X? Va a ser negativo y según la fórmula 4R sobre 3pi. Para Y para X esta distancia vale menos R, ¿no? Menos R y para Y 4R digamos, sobre 3. Esta distancia, miren, vale R, pero como está en negativo es menos R. Y les decía, y hacia arriba de la tabla 4R sobre 3pi. Como el radio vale R, es 4R. ¿Por qué aquí es 8R? Porque el radio vale 2 veces R. ¿Cuánto vale el área? El área de una circunferencia completa es pi por radio al cuadrado, pero yo quiero de la mitad nomás. Entonces va a ser pi por radio al cuadrado dividido entre 2, porque estoy tomando el área de este pedacito. Esto es lo primero que debemos aprender a hacer a la hora de calcular centroides. Ojo, se llaman centroides porque son figuras planas o longitudinales. Cuando es una masa, se dice centro de masa. Cuando es estas figuras, son centroides. Luego ya se utilizan estas fórmulas, las coordenadas en X y las coordenadas en Y del centroide de la figura solamente achurrada va a ser utilizar esta fórmula. Y para ello necesitamos estos datos. ¿Qué es X sub Y? Es el X1 y el X2, por ejemplo, ¿no? Y el área 1 y el área 2. De la siguiente manera. Miren, X sub Y por área sub Y. ¿Cuánto vale el X1 y el área 1? Vamos a ver en nuestra tabla. X1 vale menos 8R sobre 3pi y el área 1 pi por radio al cuadrado, ¿no? Menos 8R sobre 3pi por pi por radio al cuadrado. Siguiente. Debo restarle. ¿Y por qué tengo que restar? Porque hemos dicho, de esta figura le voy a quitar esta otra y me va a quedar la parte sombreada nomás. Entonces tengo que decir restar. Menos el valor del X2 por el área 2 y la diferencia de los áreas. El área del primero menos el área del segundo. Operando todo esto, obviamente es un proceso algebraico, ¿no? Hay que simplificar pi con pi, reducir, sacar como un denominador, etcétera, hasta el valor de la coordenada en X sub C, que vale lo que ustedes pueden ver aquí. Lo mismo se hace con el Y. Las coordenadas en Y. Se dice Y sub 1 por área sub 1 menos Y sub 2 por área 2 sobre área 1 menos área 2. Operar nos dará el valor de la coordenada Y del centroide de la figura achurada. Espero que se entienda, van a revisar, van a volver a calcular y espero que les salga este resultado. Tienen que lograr hacer todo ese proceso. Y eso es 4R sobre 3, perdón, 4R sobre pi más. Para la figura achurada. Como necesitan trabajar, les voy a dejar una tarea. Pero yo voy a iniciar el análisis del ejercicio. Nos dicen que este sistema está en equilibrio. Tiene contacto en las superficies abajo, entre las, este es un cilindro y hay dos barras en las que está en contacto. Es un cilindro que está sujeto del muro y resulta que se aplica una fuerza F a la masa 3.
por efecto de aplicar la fuerza F, pues el sistema sigue en equilibrio. ¿Cuál será la fuerza necesaria para moverlo? O sea, ¿cuál sería el tope de fuerza para que el sistema empiece a moverse? Entonces, este es un sistema que debe resolverse por condiciones de equilibrio. Conocemos las masas de los cuerpos, distancias, y como es un problema de equilibrio, lo primero que se hace es un diagrama de cuerpo libre. Para el diagrama vamos a identificar puntos de contacto. En este punto va a ser el D, este punto va a ser el E, y aquí abajo le podemos llamar el G. Son puntos donde estamos suponiendo hay contacto de un cuerpo con el otro. Tomaremos la barra superior y como tiene una masa 1, pues entendemos que tiene un peso 1. ¿De acuerdo? Lo que estamos haciendo aquí a la derecha es diagrama de cuerpo libre. O sea, sacamos esta barrita y decimos, como tiene su masa, pues tiene un peso. Por efecto del peso, este bloque se quiere caer, o sea, quiere ir hacia abajo. Pero como está apoyado en el punto D y en el punto C, entonces hay una reacción, porque a toda acción le corresponde una reacción, tanto en el punto D como en el punto C. Estas son reacciones que se oponen a que el bloque se caiga. Las posiciones, claro, el punto D está a 5 metros de la orilla izquierda y el peso se supone que está ubicado en el centro de la masa, o sea, la mitad de la barra, y como toda la barra vale 15, de la derecha a la izquierda o de la izquierda a la derecha vale 7.5. Ahí se le aplica peso sumo. Hasta ahí solo hemos hecho las acciones verticales del peso. Resulta que el punto D es un punto que se comparte entre la barra y el cilindro. Y nosotros sabemos que a toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud y dirigida a parte contraria. Por tanto, el cilindro tiene una reacción de la misma magnitud. O sea, te das cuenta que aquí en el punto D, aquí en la gráfica de la izquierda, si actúa sobre el cilindro una fuerza, sobre la barra actúa la misma fuerza. Pero este bloque tiene masa, por tanto tiene su propio peso, que le llamaríamos el peso 2. Miren cómo este cilindro quiere venirse abajo. ¿Por qué no se cae? Pues justamente porque aparece una reacción de contacto en el punto E. Y de esa manera podemos equilibrar con la reacción E. A toda acción le corresponde una reacción. Pero una vez más el punto E está en contacto con la otra masa. Entonces, en el punto E, la misma reacción que se aplica sobre el cilindro es la reacción que se aplica sobre la barra inferior. Aún así, la masa 3 tiene peso, que es, masa 100 kilogramos, tiene su peso, que es el peso 3. Nuevamente, este sistema quiere venirse abajo, pero en el punto G hay una reacción del piso, digamos, a toda acción una reacción de igual magnitud y dirigida a parte contraria, y es la reacción G. Hasta ahí hemos ido generando el diagrama de cuerpo libre tomando en cuenta solo la acción del peso. Entonces te darás cuenta que a la acción le hacemos corresponder las reacciones donde correspondan haya puntos de contacto. Siguiente. Se aplica una fuerza F. O sea, aquí se aplica una fuerza. Y este sistema, si no tuviera ninguna alternativa, se movería a la derecha. Pero como está en contacto tanto con el cilindro como con el piso, aparece una fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento inferior, debido al piso, y aquí hay una fuerza de rozamiento debido al contacto de estas dos regiones, que son una el cilindro y la otra la barra. Entonces va a haber la fuerza de rozamiento en G, porque se opone por el rozamiento, y en el punto E también hay una fuerza de rozamiento en E. Ojo, sobre la barra. Pero la barra comparte con el cilindro un punto que es E, y dice, a toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud y dirigida a parte contraria. Miren, en el punto E
Si la fuerza de rozamiento N es a la izquierda, pues sobre el cilindro va a ser a la derecha, pero vale lo mismo. Es la acción igual a la reacción. Ahora, si ustedes se fijan, si este fuera un cilindro sobre una barra y la barra la quieres mover, ¿qué pasa con este cilindro? Pues va a querer girar y se está oponiendo a su giro, ¿no?, esta fuerza de rozamiento. Ahora, sobre este cilindro está actuando la fuerza E. No es cierto que el bloque quiere irse y lo que va a tratar es de girar en sentido antihorario. Noten, aplicas una fuerza aquí en este cilindro que está con eje y lo que va a querer es girar hacia la izquierda. ¿No ve? Si tú jalas con la fuerza F y el bloque M3 se mueve, el bloque que está aquí, este cilindro, lo que va a querer es girar en sentido antihorario. Y no le deja, ¿quién? El rozamiento. Se le opone la fuerza de rozamiento D a que gire. Así está. Pero si este punto es el mismo punto que comparte la barra, entonces la fuerza de rozamiento en D, en el punto D, si sobre el cilindro es a la derecha, sobre la barra es a la izquierda. Fuerza de rozamiento en D se opone hacia la izquierda. En la barra, la fuerza de rozamiento en D quiere llevarse todo el sistema a la izquierda, se lo está llevando. La fuerza de rozamiento en D se está llevando la barra a la izquierda. ¿Quién se va a oponer? Una fuerza que se llama la reacción C en X. Entonces, a esta acción se le corresponde una reacción de igual magnitud y dirigida a parte contraria. Volveremos al cilindro. El cilindro, miren, tiene dos fuerzas que están haciendo que el cilindro se vaya hacia la derecha. Pero, como está sujeto en el punto A por una cuerda, aparece una tensión que se opone al movimiento, que es la tensión T. Esto da lugar, entonces, al diagrama de cuerpo libre de este sistema. O sea, cuando quieres resolver un ejercicio, lo que tienes que hacer es su diagrama de cuerpo libre paso por paso. Toditas las fuerzas tienes que tomar en cuenta. Y recién puedes aplicar las ecuaciones. Sumatorio de fuerza en X igual a 0, sumatorio de fuerza en Y igual a 0, y sumatoria de momentos, por ejemplo, en el punto C igual a 0. ¿Por qué has escogido el punto C para hacer momentos? Pues el momento en este punto implica dos fuerzas, que son dos incógnitas, y se anularían. Me convendría hacer sumatoria de momentos en C. Pues bueno, ¿cuál es la tarea para la siguiente clase? Tarea, no les voy a revisar. No quiero que se hagan hacer con nadie. Quiero que ustedes resuelvan. Hagan esto, sumatorio de fuerza en X, sumatorio de fuerza en Y y sumatorio de momentos para estos tres cuerpos. Eso quiere decir que hace sumatorio de fuerzas en X para la barra de allí, sumatorio de fuerza en X para el cilindro y sumatoria de momentos en el punto C para la barra. En Y también tienes que hacer para los tres, ¿no? Para 1, para 2 y 3. En X y en Y tienes que hacer para los tres diagramas de cuerpo libre, sumatorio de fuerza en X y en Y. Pero momentos solo haces para la barra en el punto C. Entonces tienes que hacer ¿cuántas? 2, 4, 6, 7 ecuaciones tienes que formular. Esa es su tarea. ¿Está entendido o hay alguna consulta? Yuhu. ¿Se entiende? Se entiende, Inge. Estoy dejando tarea. Para la siguiente clase hagan sumatorio de fuerzas en X igual a 0, en Y igual a 0 para los tres y sumatorio de momentos en C para la barra. Se supone que con esas 7 ecuaciones se resuelve el sistema. Practiquen, por favor, el diagrama de cuerpo libre y cómo hemos hecho. Y este ejercicio lo vamos a terminar el día lunes. Pero lo bueno es que ustedes ya van a trabajar sobre el mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, Inge. Gracias. Entonces, Está bien, Inge. Está bien, Inge. Está bien, ingeniero.
aquí paramos, pónganse a trabajar, vean si pueden lograr esas 7 ecuaciones, y si las escriben bien ya hay ganancia. Y si no, pues el lunes resolvemos y juntos veremos dónde estaban las dudas. Gracias por su colaboración. Nos vemos el día lunes nomás, ¿no? Ok, suerte. Se cuidan. Hasta luego, Inge. Así que Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Suerte, que les vaya bien. No se olviden, estudien todo lo que puedan, estudien mientras pueden también.